Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen, aquí por Unicanal. Hoy les voy a contar una historia que tiene algunos factores en común con con la historia anterior que les conté de la semana pasada, y tal vez uno de esos factores sea el familiar, la traición familiar. El anterior caso hablaba de un sobrino que mató a su tía y probablemente a su prima, una chiquita de 9 años, en complicidad con otro hombre que se encargó del otro hijo, en ese caso Narcisa. Hoy les voy a contar la historia de otro sobrino, que fue o es uno de los protagonistas dentro de esta historia de sangre. También un crimen violento ocurrió en el año 2006, aquí viene el otro factor en común con el anterior caso, y a mitad de año, en este caso mayo, casi igual al caso de Narcisa. Un año bastante violento. Resulta en esta historia víctima un hombre de más de 60 años, propietario de una distribuidora de lácteos con buen caudal económico, que tenía la costumbre de quedarse a dormir, quizás en la fábrica y en la distribuidora. Quizás por esa personalidad bastante fuerte de ser un hombre decidido, de comandar todas las operaciones de su distribuidora, de estar siempre temprano, de estar cercano a todo lo que hace a la parte contable, operacional, etcétera, etcétera. Usted seguramente conoce a gente que es así, ¿no? Muy comprometida con el trabajo, muy apegada a ello. Y bueno, este era uno de esos perfiles, un hombre que quedaba usualmente a dormir ahí en el lugar, tenía su habitación. ¿Y por qué insisto tanto con este dato? Pues porque a partir de ahí es que vamos a contar la historia. A partir de ahí nace esta crónica roja nuevamente. Pero por ahora vamos a conocer de quiénes se trata. La víctima y los victimarios de esta historia. Perfiles. Víctima: nombre Herminio Núñez, edad 64 años. Nacionalidad paraguaya. Domicilio Barrio San Carlos, Ñemby. Profesión empresario. Fue asesinado en el interior de una distribuidora de lácteos en la ciudad de Ñemby. Victimarios: nombre Fabio Morales Portillo. Edad 30 años. Nacionalidad paraguaya. Domicilio Ñemby. Profesión jornalero. Sobrino de la víctima, autor moral y material del crimen. Nombre María de los Santos Arévalos. Edad 25 años. Nacionalidad paraguaya. Domicilio Iribucuá, San Pedro. Profesión empleada. Novia de Morales Portillo, sedujo a la víctima para robar y matarlo. Nombre Gilberto Benítez Zárate. Nacionalidad paraguaya. Domicilio Iribucuá, San Pedro. Profesión jornalero. Padrastro de María de los Santos. Transportó las pertenencias robadas. Nombre José Gervasio Arévalos. Edad 19 años. Nacionalidad paraguaya. Domicilio Iribucuá, San Pedro. Profesión estudiante. Hermano menor de María de los Santos. 27 de mayo del año 2006, 6:30 de la mañana. Ese es el momento justo donde comienza todo esto. Y comienza con la llegada de uno de los hijos del señor Herminio. El señor Herminio es nuestra víctima en esta historia, es la víctima de este caso, de este horrendo caso de asesinato. Y bueno, él sabía que su papá siempre quedaba a dormir en la distribuidora, y bueno, fue a verlo, fue a ver qué harían ese día, fue a ver cómo iban a encarar la jornada laboral. Subió la escalera, entró a la habitación y se encontró con un escenario terrible. Su papá estaba en la cama, estaba tendido en la cama con los brazos prácticamente a la altura de la cabeza y atados a lo que sería el respaldo, lo que sería la cabecera de la cama. Pareciera que fue torturado, o sea, daba al menos esa impresión de que este hombre estaba maniatado ahí con un signo de haber sido torturado, pero eso después se descartaría al menos como método, sino que en realidad lo que hicieron es neutralizarlo
y asesinarlo de la peor forma. Tenía una bufanda en el cuello y el rostro desfigurado por golpes. Un charco de sangre a un costado, una escena terrible, como les decía. Esto fue lo que ocurrió. Era muy temprano y Jacinto llegó, se encontró con su papá muerto. ¿Qué pasó? 6:30 de la mañana, el sábado 27 de mayo del año 2006, no sería un día cualquiera para Juan Jara. Cuando el sol todavía no lanzaba sus rayos más fuertes, dobló desde la avenida Acceso Sur hacia la calle Eduardo Vasconcelos. Era su recorrido diario. Para él, aquella mañana no era diferente a las otras, pero la jornada laboral sabatina hasta el mediodía sería mero trámite, para luego aprovechar el fin de semana. Lo que él no sabía era que al llegar a la distribuidora, su mundo entero daría un inesperado giro. Al ingresar al barrio San Carlos de la ciudad que lo vio crecer, sintió algo raro que tenía el ambiente, pero no hizo caso. Continuó hasta llegar. El local todavía no estaba abierto, pero llegó muy temprano porque sabía que su padre estaba allí. Herminio Núñez, de 64 años, como otras noches, había quedado a cuidar el lugar. En la planta alta tenía una habitación donde solía descansar para iniciar las actividades muy temprano. Juan estacionó e ingresó al lugar. Al entrar se percató que algunas cosas no estaban como las había dejado la tarde anterior y sus presentimientos de a poco crecían. Subió las escaleras y confirmó el peor de sus miedos. En la habitación donde descansaba su padre, una horrorosa escena se pintaba. La cama repleta de sangre, atado de manos a la cabecera de la cama, llevaba en su boca una mordaza. Esta facilitó el trabajo a los asesinos, quienes, aprovechando el absoluto silencio de la madrugada, cometieron el crimen. Bueno, este señor es el padre del propietario de la empresa. Él vivía en ese lugar, en una habitación, continua la planta alta, y al mismo tiempo, vamos a decir, actuaba más o menos de sereno, de cuidador. Esa es la función de este señor. Cuidar los intereses como cualquier padre haría, ¿verdad? Solo que fue engatusado, ¿verdad? Y por medio de eso tuvo que abrir la puerta y ingresaron estas personas y terminó así, ¿verdad? Efectivos policiales de la Comisaría Séptima Jurisdiccional llegaron sin demora al lugar. Agentes de la sección de homicidios acompañaron el procedimiento junto con sus pares de criminalística. A más de la sangrienta escena, el lugar parecía no arrojar demasiadas pistas, solo un millonario faltante. 30 millones de guaraníes de la recaudación del día anterior no estaban. Los criminales se habían llevado. También el inventario evidenciaba la ausencia de algunas pertenencias. En heridas que hablan, el reporte forense habla de golpes, un traumatismo de cráneo severo, que fue lo que ocasionó ese hundimiento de cráneo, es lo que ocasiona la lesión más grave y que fue lo determinante para la muerte de este hombre. La deducción rápida que se tiene a partir de ahí por parte de los investigadores es que evidentemente los que mataron probablemente le infligieron algunos golpes primarios para sacar la información y después quizás lo hicieron porque la víctima le reconoció a alguien. Esa era la segunda hipótesis que tenía, porque si no, no había explicación para una muerte tan brutal como la que habían hecho. Imagínense, el rostro desfigurado con hundimientos notables, con la cara bañada en sangre y también a un costado un charco de lo mismo, de sangre. Evidentemente que ahí hubo algo más. Ese era el único mensaje que podían entender, al menos deduciendo en esos primeros minutos. El reporte forense de aquel entonces indicó eso. Un sometimiento con las manos atadas, indicando eso, y también los golpes varios que recibió en la cabeza. Heridas que hablan. Amordazado, atado de pies y manos en cada extremo de la cama, yacía sin vida alrededor de un charco de sangre en su habitación Herminio Núñez.
Alrededor de todo su rostro y cabeza presentaba golpes que le habían provocado la muerte. Traumatismo grave de cráneo, ese fue el diagnóstico que determinó el médico forense sobre el deceso de Herminio. La víctima presentaba graves contusiones a nivel del rostro, según se pudo constatar a través de la inspección forense practicada al cadáver posterior al hallazgo. Él tuvo una muerte, vamos a decirle así, muy violenta porque fue amordazado, fue maniatado y recibió varias lesiones en la cabeza principalmente que le produjo la muerte, ¿verdad? Los restos fueron hallados en su dormitorio, atado de manos por la cabeza de la cama, completamente ensangrentado. Alrededor de su cuello tenía una bufanda, con la que además intentaron estrangularlo. El cuerpo del fallecido presentaba además rastros de una salvaje tortura, propinada por los criminales. Al principio estuvo muy difícil para la policía investigar este caso porque ellos pensaban que el caso estaba muy sujeto al entorno mismo de la familia. Una venganza, algún problema interno, o porque se investigó la cuestión contable, la cuestión administrativa de este hombre, de este empresario, y no encontraban algo que indicase que el que fue lo hizo por venganza, para dejarle un mensaje al resto de su familia de que hay que pagar o un mensaje de que esto no se hace, o cuestiones como esa que uno ve en las películas de mafiosos. No era ese el caso, no era, definitivamente no lo era. Sí, les llamaba muchísimo la atención el rostro desfigurado y el que esté sujeto a la cama. ¿Por qué lo ataron a la cama? ¿Qué querían decir con eso? Y pasó casi una semana sin que pudieran revelar el dato, hasta que finalmente, como siempre se suele decir, se encendió una luz. Y era alguien que decidió hablar. Esto ocurrió. Misterioso robo criminal. A Herminio Núñez no se le conocían enemigos. Separado hacía ya años de la madre de su hijo. Tampoco se sabía si volvía a formar pareja, por lo que la escena parecía no tener mucho sentido. Al principio, la pista parecía clara. El asesino o los asesinos debían ser personas allegadas a él, o que al menos él lo conocía y que era pariente de la víctima. Yo creo que esta persona, ellos sabían, se conocían porque es un empleado, es familiar también de él, ¿verdad? Y yo creo que esta persona sabían que tenían que matarle porque de una u otra forma, y ahí se sabría de todo, ¿verdad? Su habitación estaba totalmente desordenada y su cuerpo presentaba rastros de tortura. El faltante millonario de la recaudación del día anterior ascendía a unos 30 millones de guaraníes, monto fuerte de dinero en aquella época. En la forma que se encontró el cuerpo, podríamos determinar que hubo un tipo de juego con anterioridad, ¿verdad? Para que las demás personas en este caso ingresen y materialicen el hecho, ¿verdad? Pero las primeras 24 horas corrieron rápidamente. Luego se convirtieron en 72. La semana iniciaba y no se contaban con pistas certeras que pudieran conducir a los investigadores a algún elemento valedero para dar con los asesinos. Varios días pasaron hasta que finalmente los agentes policiales de la sección de homicidios recibían una pista clave que los llevaría a dar con todos los integrantes de la banda criminal. Ese indicio los llevaría a viajar cientos de kilómetros en busca de ellos. Ahora vamos a hacer nuestra primera pausa en este capítulo, en esta historia, y al volver, ¿cuál es la primera pista que conduce finalmente a la policía a encontrar otras pistas más? Ir atando los cabos que tenían muy sueltos, por cierto, dentro de esta investigación. Los llevaría a salir inclusive de Central. Y esto sería un desafío para la policía. Hagamos nuestra primera pausa y al volver les cuento más.
Hoy estamos recordando un trágico asesinato con una intención clara de robo allá por mayo del 2006, con la connotación muy particular de hechos en común con una historia pasada que les conté. Una traición familiar, un sobrino que está ahí latente como una pieza clave para explicar por qué murió este hombre, este empresario encargado de distribuir lácteos y que también con mucha importancia económica, por cierto, de unos 60 años. El cuerpo lo descubrió su propio hijo porque él acostumbraba al papá, don Herminio, a dormir ahí en la propia fábrica, en el depósito, para tener un poco todo bajo control, esas manías de repente. Y lo encontró muerto, lo encontró sujeto a la cama y con muchos golpes en la cara, con el rostro desfigurado, un hundimiento de cráneo que fue lo que lo mató. Y qué poderoso mensaje el que haya estado atado, qué es lo que realmente querían decir. Bueno, a partir de acá, cuando decide un testigo hablar y apuntar directamente a el sobrino de este hombre, de Herminio, es que comienza a dibujarse la historia de un botín robado, una gran cantidad de plata en ese entonces, bueno, y hasta hoy, que fue a parar a otro sitio. Primero, el que se rentó un camión para hacer un viaje. Y ese camión probablemente llevó algunas cuestiones muy valiosas de la fábrica y de la empresa para el departamento de San Pedro. Esto fue lo que descubrió la policía. El ojo del investigador. Una profunda nebulosa marcó los primeros pasos de la investigación. El mes de junio de aquel año estaba a pocas horas de iniciar y el entonces subcomisario Gilberto Fleitas había asumido la jefatura de la sección de homicidios de la División de Investigación Criminal, comandada por el comisario Néstor Sosa. Un joven equipo de investigadores tomó las riendas del caso, buscando dar con los autores. Ese fue mi primer caso como investigador en el área de homicidio. Una dosis de intuición y suerte aportó a los primeros pasos del avance investigativo. Era la noche del 31 de mayo del año 2006, cuando la comitiva policial de civil se trasladó desde la oficina de Asunción hasta la ciudad de Ñemby en busca de algún indicio que pudiera darle un norte a la investigación. Se dio las condiciones. Muchas veces nosotros los investigadores también apuntamos a un poco de suerte, porque muchas veces vos te vas, no conseguís ninguna información, pero por eso digo, no solamente incurrimos a técnicas, sino también un poco de suerte generalmente nos ayuda mucho. El trabajo investigativo nos llevó 48 horas. 48 horas, 72 con las detenciones y recuperar el dinero, poco dinero que sobró, que tenía todavía, ¿verdad? Pensativo y tratando de hilar cabos, uno de los agentes designados a la investigación encendió un cigarrillo tratando de dispersar su mente y sin buscarlo se tropezó con un testigo que dio un poco de luz al caso. En ese entonces nuestro jefe de división era el comisario Néstor Sosa y el jefe de sección era el comisario Gilberto Fleitas. Así que una tarde nos reunimos y se nos encomendó esa investigación. 3 días después de haber ocurrido el hecho, y fuimos hasta el lugar, como cualquier otra investigación. Fuimos hasta el lugar del hecho, realizamos averiguaciones a fin de recabar datos. Así que una persona se nos acercó y nos mencionó que la noche del homicidio estaba una persona a quien conoce como María. La pista sin duda alguna parecía prometedora, más aún cuando cayó en cuenta que el nombre de cierta forma ya le era familiar. Me habían dado la carpeta esa tarde, eran creo que las 17 horas, y camino al lugar del hecho empecé a leer, ¿verdad? En esa lectura encontré de verdad que una persona de nombre María había llamado a la empresa en la recepción preguntando por la víctima, y eso fue, creo que, el nombre que a nosotros nos llevó a esclarecer esto, ¿verdad? Resulta ser que en la carpeta fiscal se encontraba el nombre de María como una persona que llamó a la víctima
ese día en horas de la mañana. Había registro de llamadas que estaba en la recepción de la empresa. Esta persona que llamó se identificó con María y que quería conversar con el señor, en este caso con la víctima. Pero vecino que se acercó al policía dio más claras pistas. Allí también había visto un hombre cuyo rostro era conocido en la zona, pues se trataba del sobrino del fallecido Herminio Núñez. Es así que investigamos nosotros este nombre, ya que esta persona nos indicó que le había visto a alta hora de la noche allí con otra persona, y esta persona resultó ser un ex empleado que estaba en la oscuridad, y ahí comenzó prácticamente la investigación, porque ya el otro día, una vez que ubicamos la casa, realizamos los allanamientos, ya encontramos un poco de dinero. Al ver a los investigadores, María rompió en llanto. Corralada por los agentes, confesó que la habían obligado a participar del crimen. Su rol en el grupo criminal era el de seducir a Herminio para que los autores pudieran entrar. Nosotros, al ubicarla a ella, conversamos, ¿verdad? Y yo digo que en la entrevista que tuvimos con ella no pudo sostener su versión, porque caía en varias contradicciones y cayó en llanto y expresó lo que le habían propuesto, que era llamarle al señor, ¿verdad? De vista que esta persona de avanzada edad también le gustaba la presencia o la compañía femenina, ¿verdad? Y tal vez así que hizo una llamada en hora de la mañana, concretó un encuentro con él en hora de la noche, y esa fue la forma que ellos ingresaron dentro de la empresa, ya que este señor, la víctima, tenía toda la llave de la empresa, así como también él residía en un sector de allí. Pero que una mujer con su mismo nombre junto con su novio eran los autores. María de los Santos Arévalos y Fabio Morales Portillo, pero ellos ya se encontraban muy lejos de la capital. Bueno, con Fabio Morales Portillo, este joven de 30 años, el sobrino de Herminio, como pieza fundamental, faltaba entender si él era realmente el cerebro de todo esto. Faltaba descubrir bien cuál fue su papel, el rol que tuvo en el asesinato. Porque sí, ya comenzaba a tener la policía, en base al rumor, porque lo que nace de todo esto es producto de un informante. En base a ese rumor, quienes más participaron sabían que había más personas. Porque se rentó un camión flete, viajaron kilómetros, alzaron cosas de mucho peso y valor también a ese camión de fletes, entonces no podía hacer una sola persona esto. Tampoco lo iba a hacer entre dos, y mucho menos si esta era una mujer de un porte menor. ¿Quién era esta mujer? La novia de Fabio. ¿Y qué es lo que descubre la policía cuando a ella la identifica dentro de la historia con un papel protagónico, con un papel clave? Pues que había más personas de la familia de la novia metidas dentro del crimen, como cómplices. Esto ocurrió. Tras la pista en San Pedro, los datos proporcionados por María durante el allanamiento a su departamento en Ñemby fueron claves. Con otros datos que pudimos recabar ahí, ya encabezado por la fiscal de la causa, nos trasladamos hasta el departamento de San Pedro, donde en un allanamiento también realizamos 2 detenciones de una pareja, quien nosotros en este momento teníamos la sospecha de que habían cometido el crimen, ¿verdad? Más de 200 kilómetros recorrieron los investigadores de la División de Homicidios. Desde Asunción fueron hasta el asentamiento Iribucuá de San Pedro, un loteamiento que en aquel tiempo empezaba a poblarse.
Varios kilómetros tuvieron que recorrer a pie para llegar hasta donde se resguardaban bajo una carpita los autores, María de los Santos y el sobrino de Herminio, Fabio Morales Portillo. Era una zona, vamos a decirle, boscosa. Nosotros tuvimos que ingresar a pie, vamos a decirle, por varios minutos, ¿verdad? Porque no tenía ni siquiera acceso a un camino que nos conduzca en un móvil, ¿verdad? Luego de su detención, Fabio confesó lo ocurrido. En principio había asegurado que no tenía parentesco con el fallecido y que solo era un empleado más de la empresa. Ese no es mi tío. No es tu tío. ¿Qué Pero parentesco vos- tenés con él entonces? No tengo. Pero vos hiciste el crimen. Yo hice. ¿Vos le mataste? Sí. El criminal dijo que no estaba arrepentido, pues alegó haber matado por necesidad. ¿Por qué le mataste, Fabio? ¿Qué pasa, Fabio? Porque ¿Tenía resentimiento contra él? ¿Te había sí pedido? tengo. ¿O necesitabas el dinero? Sí necesitamos el dinero porque tengo mi hijo y yo no trabajo más. ¿No te arrepentís de lo que hiciste, Fabio? Y después, Pero sin embargo intentaron escapar. Ustedes fueron detenidos en el interior. no, Aparentemente no hay mucho arrepentimiento si te fuiste, No. que si te escondes. ¿No estás arrepentido? no. ¿Por qué no estás arrepentido? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue el crimen en sí cuando entraste en la pieza? Y ahí está la puerta abierta y ahí entró yo. ¿Vos le dijiste a tu concubina que le daste la cama? Que que armaron todo el... Sí. ¿Y después? ¿Él se puso cuando te vio? ¿Cómo fue? Y así se puso. ¿Con qué le mataste? Con clavo nomás. Según él, acabó con la vida de Herminio porque no tuvo de otra, pues de haberlo dejado vivo, lo iba a delatar. Pero decime una cosa, Fabio. ¿Tu intención era matarle o simplemente robarle? ¿Él se opuso? ¿Cómo fue el tema? Que digo, ya sé, tengo que matar nomás ya, si ya entró ya y si algo vas a descubrir todo ya. Me vas a descubrir lo que hice. ¿Y qué hiciste con el dinero? Y ahí se trajo todo el dinero ahora. ¿Qué iban a hacer con el dinero? ¿Iban a construir una casa? Cualquier cosa voy a hacer. ¿Pero por necesidad hiciste Sí, o por necesidad. represalia? ¿Tenía un odio hacia tu tío? ¿No? Lo que les decía, una vez que identifican a Fabio, identifican a su novia dentro de la escena del crimen, ella con un rol de seducción hacia Herminio para lograr ganarse su confianza, llegar hasta la habitación, lograr atarlo a la cama, ¿entienden cómo va la cuestión? Y finalmente entra Fabio y probablemente 2 personas más dentro del cuadro, dentro de la escena. Y son finalmente estas personas identificadas después los que se encargan de matarlo brutalmente. Ahí es donde la policía comienza a tener su cuadro compuesto de quiénes eran todos los que actuaron. Por eso les decía al principio o anteriormente, esto no lo hicieron los dos, habían más personas metidas en esto. Todos ellos, una vez que se encargaron de este hombre, de don Herminio, de matarlo, de atarlo, de matarlo, subieron las cosas que consideraban de mucho valor al camión de fletes y viajaron a San Pedro para luego reducirlo. No sin antes, claro, llevarse dinero. No sin antes quedarse con el botín para el cual fueron. ¿Y quién es el hombre clave dentro de todo esto? Fabio. Porque él gozaba también de información privilegiada como integrante de la familia. Sabía que su tío tenía ese dinero, sabía de dónde conseguirlo, no hacía falta sacarle información, el problema era que lo iba a identificar, por eso lo mataron. Estos son los cómplices que cayeron junto a Fabio y su novia después. 2 cómplices detenidos. Pero la pareja no había actuado sola. En el marco de la investigación, 2 hombres más surgieron como sospechosos. Ellos resultaron ser parientes de una de las involucradas, el padrastro y el hermano de María de los Santos. Ellos eran José Gervasio Arévalos y Gilberto Benítez Zárate, quienes inmediatamente también habían sido puestos a disposición de la fiscal del caso, María del Carmen Mesa. Durante las pesquisas,
Los investigadores descubrieron que el joven de 19 años vivía en la casa que alquilaba la pareja en un inquilinato de la Villa Anita de Ñemby, y luego de que cometieran el hecho, emprendió también viaje con María de los Santos y Fabio Morales Portillo hasta el departamento de San Pedro. Al ser abordado por los investigadores, José Gervasio tenía en su poder 700.000 guaraníes, que confesó también que formaba parte del dinero robado por su hermana y su cuñado del interior de la distribuidora de lácteos. También descubrieron los policías que el propio Gilberto Benítez Zárate se había encargado de contratar el flete que llevó todas las pertenencias de la pareja desde la ciudad de Ñemby hasta el departamento de San Pedro. Para ello abonó 500.000 guaraníes a un fletero, que llevó todas las cosas en un solo viaje. En principio, ambos fueron ligados al crimen. Sin embargo, con el correr de las investigaciones, ambos fueron tomados como testigos de la fiscalía, que más tarde lograría una dura condena contra los asesinos. Bueno, la policía continuaba con las pistas, por más de que ya tenía identificado al grupo, a Fabio, a la novia, como actores principales de todo esto, de haberlo reducido al hombre, a don Herminio, haberlo asesinado. Estaban los otros dos cómplices que ayudaron en todo esto. Ellos, no obstante, decían, bueno, acá hay más, ¿dónde está el dinero? Tenemos que encontrar pistas de ellos. Y decidieron buscar el rastro de la plata para poder tener las pruebas suficientes y presentárselas a la fiscalía para que ésta diga, bueno, efectivamente estas personas son los responsables o sospechosos principales de este hecho. Y estuvieron por buen camino, encontraron de hecho parte de ello, porque una gran porción de ese botín ya se lo gastaron, utilizaron en cosas, gastaron el dinero, pero sí recuperaron una parte de ello y con eso, bueno, tenían también una buena cantidad de pruebas para decir efectivamente uno de los motivos de la muerte era quedarse con ese dinero que sabía Fabio que su tío lo tenía. Recuperaron el botín, al menos una parte de él. Recuperaron parte del botín. Para la policía estaba claro que María de los Santos y Fabio Morales eran los autores. Planificaron el hecho utilizándole también a otras personas y porque sabían el movimiento, sabían perfectamente y manejaban también la cantidad más o menos de lo que la empresa recaudaba para ese horario, ¿verdad? Porque la recaudación es por día. En su nuevo pueblo pretendían instalarse para formar allí a su familia en la tierra ocupada que había elegido para vivir. Ellos se fueron y se afincaron en un asentamiento. En ese entonces los asentamientos recibían gente, como hasta ahora, ¿verdad? Con un poco de valor de dinero, entonces compraban una pequeña parcela y se instalaban allí, ¿verdad? Y ellos sí se fueron para afincarse y quedarse allí definitivamente. El monto total de lo robado ascendía a 30 millones de guaraníes, una importante suma de dinero que en aquel tiempo representaba un jugoso botín que fue recuperado en parte. Algo del dinero ya había sido utilizado. En ese lugar también habíamos incautado dinero en efectivo, habíamos encontrado también un arma que le pertenecía a la víctima. Y varios, vamos a decirle, electrodomésticos y cosas que ya habían adquirido esta pareja con el dinero robado. Ellos en su momento sí manifestaron que habían ingresado en la casa y pudimos felizmente cerrar el caso con esas dos detenciones y la recuperación en parte del dinero, de una buena suma, 30 millones, lo que sería ahora el triple, vamos a decirle, ¿verdad? Estas personas ya habían adquirido muebles, electrodomésticos, habían rentado camiones para llevar algunas cosas de su casa que vivía en un alquiler hasta el departamento de San Pedro. Asimismo, según tenemos manifestaciones, habían pagado algunas cuentas que tenían. Así que de los 30 millones que se habían robado, pudimos recuperar creo que la totalidad de casi 17 millones.
Al indagar a los criminales, los policías descubrieron que el blanco del ataque era un dinero que Morales Portillo sabía que se dejaba guardado en uno de los depósitos. Cuando la hora de cierre de la oficina administrativa llegaba, los repartidores tenían estrictas instrucciones de depositar el dinero en una parte del edificio, al que solo Herminio tenía acceso. La recaudación de la empresa eran en su totalidad destinados en una caja. Y como es empleado de esta persona sindicada, sabía los movimientos, sabían que una vez cerrado la empresa, los repartidores seguían aportando dinero en una caja. Entonces la única forma de entrar y apoderarse de eso era ingresar por una otra forma, ¿verdad? Entonces le utilizaron a este señor, a la víctima, para que, por medio de una mujer, para que abra la puerta, ¿verdad? Una vez ingresado dentro, era fácil apoderarse de ese dinero porque estaba en una caja que tenía un acceso por medio de un conducto por fuera, ¿verdad? Es lo que generalmente ahora normalmente se utiliza, pero sí tiene que ingresar para poder violentar la caja por dentro, ¿verdad? Vamos a hacer la última pausa en escena del crimen. Hoy estamos recordando este asesinato que ocurrió en el año 2006, en mayo del año 2006. A esta altura ya están identificados los autores, se recuperó parte del dinero, pero falta algo más, la condena. Y eso se los voy a contar a la vuelta del corte. Hoy estamos recordando el asesinato del señor Herminio. Herminio Núñez era un hombre de 64 años, empresario, distribuidor de lácteos, que tenía la costumbre de dormir en su propia empresa para encargarse de todo el rol operativo de la empresa que él llevaba adelante. Tenía su propio reino, digamos, por así decirlo, económico, y tenía que ser él el monarca ahí dentro, controlando cada cuestión que ocurría. Y eran entre esos días de pernoctar en su propia empresa en que lo mataron. Y el que lo mató, el ideólogo de todo esto, fue Fabio, su sobrino de 30 años, junto con su pareja, su novia. Esta joven se encargó de seducir al tío de su novio. Lo sujetaron, lo amarraron a la cabecera de la cama en su habitación ahí en la empresa y luego lo mataron a golpes, hundiéndole el cráneo, un crimen terrible. Después de esto, en la seguidilla de investigaciones, una persona decide delatar a Fabio, y así fue que la policía da, al menos con los autores principales de este hecho, también con cómplices. Y bajo esa misma línea investigativa es que acciona el Ministerio Público con su acusación y logró llevar, de hecho, a un tribunal un par de años después, buscándose evidentemente la condena máxima de aquel entonces. No se llegó a tanto, pero sí a una importante cantidad de tiempo que van a estar presos. Esto fue lo que ocurrió cuando llegaron a tribunales en aquel entonces. La condena. Casi 2 años transcurrieron hasta que Fabio Morales Portillo y María de los Santos Arévalos se enfrentaron a los tribunales. La mesa, integrada por los jueces Digno Fleitas, Óscar Rodríguez y Carlos Ortiz Barrios, los hallaron culpables de homicidio doloso y les impusieron la pena de 24 y 18 años de cárcel respectivamente. Era abril del año 2008 y en principio la causa fue acusada y llevada a juicio oral y público por la fiscal María del Carmen Mesa. Sin embargo, un año más tarde, los jueces María Dodi Báez, Alba González y Andrés Casati igualarían a 20 los años de prisión a purgar de condena por ambos. No obstante, la defensora de los acusados, Olga Recalde, apeló al fallo porque supuestamente la fundamentación de los jueces era insuficiente y contradictoria. Pidió que se absuelva a la mujer y que se reduzca la pena al hombre. Para entonces, la causa era llevada por la fiscal María Belén Argüello, quien pidió que se confirmara la resolución. El 6 de mayo del año 2011, los camaristas Delio Vera, José Agustín Fernández y Anselmo Aveiro
por unanimidad, confirmaron la sentencia dictada en el año 2009. Ella debía cumplir su pena en la cárcel de mujeres del Buen Pastor y él en Tacumbú. A 15 años del homicidio, ambos acusados se encuentran ya gozando de la libertad condicional luego de cumplir las 3/4 partes de sus condenas. Así fue como ambos recibieron la pena de 20 años, tanto Fabio como su pareja, su novia, la joven María de los Santos Arévalos. Ella en el Buen Pastor, en la cárcel del Buen Pastor, él en ese momento remitió al penal de varones. Su condena fue en el año 2008 y en el 2009 esta quedó firme por parte también del tribunal, de la corte, y con ellos hoy su sentencia confirmada la siguen compurgando. Creo que la reflexión del programa anterior me sirve hoy para también llevar a lo mismo. Ahora, qué difícil es entender la conducta humana y de no comprender o no asimilar o dejar de lado la asimilación de que son personas retorcidas o tienen un instinto asesino dentro. Esa reacción de matar por quedarse con un bien. Y hay un dicho, no recuerdo de quién, pero sí que probablemente explique ciertas sociopatías del hombre, del ser humano, en realidad, que dice, todos tenemos de asesino, pero no de ladrón, porque de ladrón es una cuestión moral. Entonces por eso uno evita muchas veces la sustracción. ¿Cuál de estas dos conductas será que tiene estos sobrinos, teniendo en cuenta el otro caso? Y que en ambos el objetivo era quedarse con dinero. Nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana. No olvide que este capítulo puede volver a verlo siempre los fines de semana, los días domingos en la repetición y también en nuestro canal de YouTube en Unicanal. Hasta pronto.